Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Querida familia, queridos hermanos, reciban esta meditación en este 30º domingo de este tiempo de la liturgia de la Iglesia. Estamos acompañando a Jesucristo en su camino a Jerusalén. En la tercera etapa del camino en que el Señor ha ido enseñando a sus discípulos, instruyéndolos en el arte de la oración. Justamente Él está consciente que los discípulos se van a enfrentar a momentos de dificultad, de tensiones, en la etapa final. Entonces, Él les da a los discípulos como la gran arma, la oración. Y los domingos pasados tuvimos justamente cómo el Señor nos enseñaba en los momentos de dificultad, de grandes desafíos, de grandes luchas, oren sin desanimarse. Nos enseñaba también cómo la oración de los leprosos: Señor, ten piedad, Maestro, ten piedad de nosotros. Hoy día el Señor coloca otra parábola, la parábola del fariseo y del publicano, tan conocida por todos nosotros, propia de San Lucas. Y en ella justamente el Señor le regala a sus discípulos esta parábola porque Él se da cuenta que entre algunos, unos se creen superiores a otros, o unos descartan a otros, por los motivos que sea. Entonces el Señor no encuentra nada mejor que para solucionar este tema, les habla del publicano y del fariseo. Es una parábola que conocemos. Es una parábola que pone a 2 personalidades, con 2 actitudes, con 2 imágenes de Dios, también con 2 experiencias de oración, con 2 formas de rezar diferentes. Pero el Señor quiere darnos un mensaje. Yo siempre pienso que San Lucas es extraordinario en su pedagogía de mostrarnos el mensaje del Señor. Y tiene este instrumento siempre colocándonos personas, ¿ya?, diferentes. Ya lo hizo con Marta y María para hablarnos de la actitud de escucha, de la actitud de oración también. ¿Se acuerdan también en la parábola del Padre de la Misericordia, el hermano mayor, el hermano menor, el hijo pródigo? Y hoy día el Señor nos coloca el ejemplo del publicano y del fariseo. Son 2 realidades diferentes, pero muy acentuadas. Los 2 suben al templo. Y tenemos el caso del fariseo, que de partida siempre nos produce como un poco de rechazo, ¿no es cierto? Sabemos que los fariseos eran un pequeño grupo. Entre los judíos eran alrededor de 6.000 en esa época en que vivía Jesús. Pero por otro lado eran personas muy coherentes. Eran personas que
ayunaban 2 veces por semana, cuando realmente la ley judía exigía una vez al año. Pagaban el diezmo. En fin, eran coherentes, eran buenas personas los fariseos. De hecho, hay un autor exegético que dice que Jesús también fue en un tiempo fariseo. Por eso los conocía bien y por eso estaba siempre en confrontación con ellos. En fin, teorías. Y este fariseo justamente se nos aparece en la parábola de Jesús como aquel que se está mirando a sí mismo. En vez de mirar al Señor, está de pie, los judíos rezan de pie, los judíos rezan murmurando, pero en el fondo él mismo se está pasando en forma narcisista, cuentas positivas y cuentas alegres de todo lo que él ha hecho para merecer la justificación del Señor, de su Dios. Pero lo peor, y lo que el Señor quiere acentuar, es que el fariseo dice: yo no soy como ese otro, refiriéndose al publicano. Es decir, está bien todo lo que hace el fariseo, pero le falta lo esencial, que es amor. ¿Qué es amor? Es un narcisismo espiritual que solamente lo refiere a él mismo y descarta al otro. Ese espíritu de superioridad, de competitividad, y que a veces nosotros podemos tener muchas veces. Estamos contentos porque cumplimos mejor que otros, ¿no es cierto? Algo siempre. Y tenemos que definitivamente erradicarlo. Y después aparece el publicano, que realmente parece como el que gana todas nuestras actitudes positivas, el plus. El publicano aparece, sabemos quién es el publicano, ¿no es cierto? Son los cobradores, recaudadores de impuestos. Eran cooperadores con los romanos. Pero siempre estaban metidos en lío por ser recaudadores de dinero, estaban metidos en lío de corrupción, de negocios mal hechos. ¿Ya? Y él está consciente de eso, y el publicano, ¿no es cierto?, llega ante su Dios en el templo, inclinado, golpeándose el pecho. Señor, ten misericordia de mí. Reconoce su pecado y sabe que la justificación viene de la misericordia de Dios. Y Jesús termina diciendo: bueno, el que descendió justificado fue el publicano. Es una parábola fuerte, que da para mucho, como siempre, las parábolas de Lucas. Pero hay cuatro cosas que yo brevemente quiero mencionar para ayudarlos a la reflexión. La primera es: la oración nuestra tiene que ser siempre hecha con humildad, con una profunda humildad. Humildad de corazón, humildad en la verdad, pero también una humildad que nazca del amor. El amor tiene que ser siempre humilde, tiene que ser siempre servicial. Es bueno reconocer los regalos que Dios nos hace. Es bueno reconocer los dones que recibimos del cielo. Es bueno agradecer por tanto bien que el buen Dios ha hecho en nuestra vida, pero también reconociendo que justamente viene del cielo, que son dones de Él, y también pidiendo ese don de poder compartir, de poder entregar y de poder dar a los demás. Sabemos, humildad es andar en la verdad. Y el gran don de la oración es el conocimiento interior. El segundo mensaje que nos deja este Evangelio es que nuestra oración tiene que surgir desde el corazón. Es interesante que el fariseo dice muchas palabras, pero tiene poco corazón, mientras que el publicano tiene pocas palabras
¿ya? Y mucho con el corazón. Es decir, Él habla desde su corazón herido, de su realidad personal. Y ese es el drama del fariseo, y a veces puede ser también el desafío para nosotros, es decir, que nuestra oración conecte con nuestro corazón, con nuestra realidad, con lo que nosotros realmente somos, que le abramos a Dios nuestra intimidad, que lo dejemos entrar en nuestra interioridad, ¿ya? Orar con el corazón. Y el corazón siempre nos ayuda a tener una oración más en paz, más serena, más meditativa, más reflexiva. Pocas palabras y mucho corazón. Y no, a veces, muchas palabras y poco corazón. Hacer esa conexión con el corazón, encontrar el camino al corazón en nuestra oración. Lo tercero, que es también fundamental y que el Señor de una u otra manera le quiere enseñar a los discípulos. Durante estos domingos Él ha estado instruyendo a los discípulos en la oración, que tienen que insistir en la petición, no desanimarse en las luchas, orando. Pero aquí el Señor hoy día nos está hablando de la actitud interior de cómo yo rezo, y es lo que el Padre Kentenich llama, ¿no es cierto?, toda la pedagogía de las actitudes. ¿Cuál es mi actitud fundamental interna cuando yo me dirijo a Dios? ¿Ya? ¿Vengo como el fariseo a rendir cuentas y a gloriarme un poco de mí mismo? ¿Cuál es esa actitud fundamental o es esa actitud interna que nace, que surge de sentirme profundamente hijo, regalado de la misericordia de Dios? Y eso es muy importante para toda nuestra vida cristiana. El Padre Kentenich dice justamente de una vinculación mariana a una actitud mariana, y podemos decir de una vivencia mariana a una vinculación mariana, y cuando hablamos de vinculación hablamos de ese encuentro personal con el Señor, con la Mater. Y que después tiene que justamente expresarse en gestos concretos, en un estilo de vida, pero que nace desde dentro, desde una actitud fundamental. Por ejemplo, para nombrar dos actitudes fundamentales. Este sábado 22 de octubre vamos a coronar a la Mater aquí en el santuario de Campanario como la Madre y Reina del Amor Victorioso. Cultivar esa actitud interior de la victoria de Dios en nuestra vida, que parte de una actitud de filialidad, como el gran regalo, el gran don, y que después se expresa y se manifiesta de múltiples maneras en mi día a día. Una de ellas es, nosotros queremos regalarle a la Reina porque ella se lo ha merecido y lo ha conquistado, nuestra corona en este santuario de Campanario. Otra actitud fundamental que tenemos que cultivar porque pertenece a nuestro ser es lo que vamos a celebrar también este domingo. Celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. El cristiano es misión. El trinitariano en su alianza de amor es misión. La Iglesia es misionera. Esa es una realidad que está en lo más profundo de nuestro ser. Y esa actitud fundamental la tenemos que cultivar, la tenemos que siempre de nuevo enriquecer, nos tenemos que alegrar. Es un don que nadie nos puede quitar, pero que después tengo que manifestarla en mi compromiso misionero, en mi apertura justamente a abrir nueva brecha, a una iglesia en salida, en fin. Descubramos esos dones, esos regalos, aquello que nosotros somos en nuestro corazón como actitud fundamental y que también vienen de los vínculos y de la vivencia naturales y sobrenaturales. Y por último,
el cuarto punto que nos deja este Evangelio es de nuevo, se nos hace presente con tanta fuerza y claridad en San Lucas, el Magnificat. El Magnificat de la Santísima Virgen es como un programa de todo el Evangelio, creo yo. Y justamente ahí desde el comienzo dice que Dios resiste a los soberbios y se inclina ante los humildes, ante los mendigos de la misericordia. Dios es el Dios de la misericordia. ¿Ya? Lo que hoy día vemos en el publicano y en el fariseo, en esta parábola, se nos ha revelado y manifestado tan claramente en el cántico de alabanza de la Santísima Virgen en el Magnificat. Queridas familias, queridos hermanos, que tengan un feliz domingo, que este Evangelio nos traiga mucha riqueza, nos haga crecer en la humildad y en la verdad, nos haga crecer también profundamente en esa actitud de humildad interna de los regalos recibidos, la actitud fundamental, con una oración que se realiza desde el corazón, meditativa, reflexiva, y sobre todo que seamos siempre mendigos de la misericordia para que cantemos un himno de alabanza como María en el Magnificat. Bendiciones y felicidades a Campanario, que desde este domingo tiene a su Mater coronada y que el amor de María en el santuario siga siendo victorioso en nuestras vidas. Felicidades.